Stars shining bright in the night, kind of light, hold on tight. Worlds unknown, mystery show, hearts of stone, seal what's grown. Journey to tomorrow, chase away the sorrow. Dreams we borrow, light we follow. Mountains high touch the sky, never cry, we will try. Fires burn, lessons learned, wheels turn, bridges up. Journey to tomorrow, chase away the sorrow. Dreams we borrow, light we follow. Mountains high touch the sky, never cry, we will try. Fires burn, lessons learned, wheels turn, bridges up. Journey to tomorrow, chase away the sorrow. The sorrows we borrow, life we follow. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Más allá de las estrellas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Sergio Ruiz, es mexicano, por lo menos vive en México actualmente y además se desempeña con, no sé, es un hombre muy multifacético. Es actor, escritor, docente, en fin, músico, pero me dijo, Eva, si tienes que ponerme un rótulo, le pasa como a mí, que no me gusta clasificarme, pero si tienes que ponerme uno, dime que soy promotor de la logofanía. Entonces, esto nos lo va a tener que explicar luego, aunque el tema que me llamó la atención en él, porque lo vi en internet, es el contacto con seres de otros mundos, con seres extraterrestres. De todos modos, vamos a tener una charla muy amena. Además, justo nada, 5 minutitos, minutitos antes del programa, hemos tenido un intercambio ahí de cartas astrales y tenemos muchas cosas en común, así que vamos a compartir con vosotros. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal estás? Feliz, Eva Lunela, de estar aquí contigo. Yo, como has dicho, me apodan en esta encarnación Sergio Ruiz, y la logofanía es el arte de iluminar con la palabra. Y espero que aquí en los minutos que tengamos pueda justamente ir sacando ese hilito conductor que va a dejar a todos aquellos que nos vean y nos escuchen aquí en tu magnífico programa, pues saber que la logofanía no es nueva, es algo tan antiguo y más antiguo que los seres humanos, y el que hoy esté reapareciendo en esta esfera terrestre es justamente por contactos de lo que llaman algunos seres extraterrestres que me han ido orientando, guiando, dictando todos los lineamientos para encontrar el arte de iluminar con la palabra. Eso es logofanía. El Entonces arte, tenemos que empezar por el principio, ¿no? por ¿Cómo supuesto. llegamos hasta la logofanía? Si fue a través de un contacto, ¿qué edad tenías? ¿Cómo fue? Explícanos un poco. Aquí juegan muchos canales, muchas pistas temporales que se mueven, en donde finalmente antes de que yo naciera ya estaba esto puesto. Literalmente es como
revisando, acabamos de revisar en la logofanía, estudiamos astrología y tarot, y acabamos de ver a Hércules con referencia a todos los mitos que tiene en cuanto a Leo, el signo brillante por excelencia que tiene justamente al Sol como regente. Y Y que bueno, de pronto estamos de hecho en pleno acabamos de Leo. arrancar, tenemos poquito, justo, Sí, sí. justamente estamos en pleno Leo pegándole a esta magnífica tierra. Y bueno, ahí con sus mitos, lo primero que uno descubre de Hércules es que apenas nació, ya tenía una carga y una serie de trabajos a realizar muy fuertes solo por haber nacido donde le toca nacer hijo de quien es. Y de una u otra forma, a mí así me pasó. De forma consciente empezó mi historia, yo enterándome del mundo metafísico, astral y de lo que uno va encontrando más allá de las narices, más allá del cuerpo. Muy jovencito, a mis 7 años, tuve una serie de actividades muy complejas en donde mi padre pierde el piso, la razón y tiene que ser ingresado a un hospital psiquiátrico. Y fue algo muy impactante, muy choqueante, y que yo en su momento no relacionaba con el tema extraterrestre. A mí mi madre me dijo, tu papá está enfermo, tiene que ir al doctor y ahí lo van a cuidar. Pero con los años fui descubriendo que todo se trataba de lo mismo. Ya con mi padre ingresado a una clínica psiquiátrica, Mm, cuando cumplo 13 años, me sucede el evento que marcó todo en una carretera aquí en México, pero no en Ciudad de México, sino en Oaxaca, que es una zona arqueológica por excelencia, con pirámides, sí. a las 2 de la mañana con 17 minutos, y justo me dicen, no te cansas de contar lo mismo, pero al contrario, es una terapia cada que tengo la oportunidad de compartir esto, es el refrendar que ocurrió, que ocurre, y que al final del túnel de luz, después de vivir entre sombras y luminiscencias, solo hay luz. Más allá del bien y el mal, te juro, y tú lo sabes, Eva Lunela, por algo te llamas así, mujer de la luna, doble mujer, doble hechicera, solo hay bien, solo hay luz. Y por eso lo cuento. Mi madre, que iba manejando, nos despierta a mis hermanos y a mí. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Yo tenía 13 años y mis 2 hermanos venían atrás, un hombre y una mujer, en esa época, de 7 y 5 años. Yo de 13. Nos despierta porque dice que una nave pasó enfrente del coche y que está arriba del techo del automóvil, del vehículo. En ese momento yo bajo la ventana, me asomo, solo veo estrellas, mi madre empieza a gritar que me meta. Y cuando me meto para decirle, tranquila, no hay nada, lo imaginaste, en ese momento todo se empieza a mover al estilo de película de Steven Spielberg. Se empiezan a mover las cosas, se activan las alarmas del coche, se prenden los limpiaparabrisas, el sonido de la alarma del coche empieza a sonar, ta, 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 todo en un instante y de pronto, ¡pum!, se hace la luz. Una luz blanca, poderosísima, hermosísima, deliciosísima, que lo que hace es de la luz blanca me funde a negros y cuando soy consciente de mí estoy de pie, parado, recargado en un auto, en mi auto, en ese mismo auto, un automóvil del año 91, Shadow color negro, de 2 puertas, automático. Y toda la familia estamos recargados en el coche viendo salir el sol. ¿Por qué sabemos que son las 2 de la mañana con 17 minutos el momento de la luz? Porque era la hora que marcaba el tablero del automóvil y ahí se quedó detenido, al igual que una pulsera de reloj de mano de mi madre. Se quedaron parados ahí los relojes, pasaron 5 horas en menos de un instante y estábamos extasiados, como drogados, viendo salir el sol por los campos de cultivo,
de campesinos. Y ahí empezó mi historia. Yo no recordaba más que una luz, pero empecé a ver auras, empecé a ver fantasmas, empecé a escuchar voces, se me llevó también, me volví sonámbulo a unos grados muy altos y mi madre lo que hizo fue llevarme también a psiquiatra, psicólogo, se me revisó, Iba a comentártelo, porque con el antecedente de tu padre, tu madre debió de entrar en pánico, ¿no? en pánico absoluto, pánico absoluto. De hecho, sus palabras, mi hermana, la más pequeña, fue la primera en reaccionar ahí, viendo el amanecer. ¿Qué pasó, mami? Le dijo. Y sus palabras fueron, nada, súbanse al auto. Yo me orillé, falló el coche, vámonos. Y cuando mi hermano, el de en medio, y un servidor le decíamos, pero mamá, ¿qué fue esa luz? Cállense, no, no pasó nada. Durante años nos prohibió hablar del tema. Ahora que somos adultos, que mi madre ya es una mujer de edad avanzada, este es el único tema que nos une y nos unirá por siempre. Cuando empecé hace, en el 2020, hace 4 años, fue que tomé la decisión, cuando se me entregó la palabra logofanía, y tomé la decisión de dedicarme al trabajo espiritual al 100%. Y en ese momento, mucha gente por todos lados aparecieron para decirme, yo conocí a tu hermano, yo conocí a tu hermana, por favor, hace años que no los veo, les pido una disculpa porque fui de aquellos que se burló por la historia aquella y escuchándote y sabiendo todo lo que ha pasado a tu alrededor, pido una disculpa. Pero Esto yo Sergio, lo eso callé años. entre los 17 y ahora, ¿qué más cosas pasaron con ellos? ¿O empezaste a Claro, recordar cómo llegaste al proceso justamente de lo que te sí. entregaron? No, no fue solo la luz y ya, ¿no? No. Y de hecho aprovecho para hacer mi comercial, que Sí, tengo un libro autobiográfico, he publicado 2 libros, sí, estoy por sí, sacar uno sí, nuevo, pero sí. déjame mostrar el que es en cuestión. Aquí, en este libro de la La luz, luz. ahí es donde narro todo, y lo tengo hasta en inglés también, se vende en todos los países, ¿En dónde? En Amazon. en Amazon, y aquí está en México está en librerías, en algunas librerías, y Sí. allá en Europa es a través de Amazon. Ahí es donde cuentas toda la experiencia, ¿no? Sí, ahí lo cuento a detalle, pero para resumirlo, como Ujú, bien dicen los que saben, cuando el estudiante está listo, aparecen los maestros. ujú. A mí se me dieron medicamentos, me dieron Valium, me dieron Ritalin, me dieron muchas cosas para que mi cerebro se calmara, para controlar las facultades que se me despertaron a partir de ese momento. Pero llegado el tiempo, apareció la maestra, una mujer de nombre Esther Seligson, una mujer cabalista, maestra aquí en México, en la Ujú, Universidad Nacional de mitología. Ella enseñaba teatro y mito. Y allá en Europa, bueno, más bien en Israel, precisamente en Europa, dio muchas conferencias, pero ella vivió muchos años en Israel, iba y venía de Israel a México y era maestra de la Universidad de Israel de Kabbalah, de esta ciencia ujú. sagrada y antigua. Y justo yo a ella la conozco en 2007. Y ahí, en 2007, ella me encamina, me da una iniciación mística. Y por eso dije al principio que finalmente, como Hércules, hay veces que cuando nos tocan caminos luminosos por recorrer, que a la vez son tortuosos, ya no hay nada que hacer, ya uno cayó donde le tocaba. Aquí en las instalaciones de Instituto Lamel, donde me encuentro en este momento, aquí mismo estuvo en los 70 el famoso mago, el psicomago Alejandro Jodorowsky, que Mm. justamente me parece allá en España también es muy conocido, Sí, 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 ¿no? En todo el sí. mundo. Su verdadero camino espiritual fue aquí en México. Fue aquí en México donde aprendió a leer tarot y lo hizo al lado de Esther Seligson, mi maestra. Anda, Entonces, fíjate.
Sí, y dejó una serie de documentos en estos espacios en los cuales yo me encuentro y por herencia y recepción me ha tocado administrar. Entonces, imagínate, estoy en el mismo lugar donde se hicieron trabajos espirituales y demás de personas mundialmente famosas que al final me toca recibir de ellos directamente la iniciación, por así decirlo. En ese momento, en 2007, empiezo por astrología y tarot. Yo llegué con la maestra y le dije, maestra Esther, a mí lo que me interesa es aprender a hacer a voluntad los viajes astrales, porque yo me iba a dormir y aquí en México le llaman la subida del muerto, que se te sube el Ay, Dios muerto, mío, sí, qué mal. ¿verdad? Sí, Lo sí. que en Bueno, términos lo que eso es un científicos, término de magia, de Cuba y de todos esos países, ¿no? sí, sí, justo, más de por Sí, acá, sí. más caribeño. Pero si le preguntamos a un científico, nos va a decir que eso es parálisis del sueño, asociado a la glándula pineal, Mm, pero finalmente nos va a decir que tiene una explicación científica. Lo mm, que no tiene una explicación científica es que si tú logras controlar tu miedo cuando se te sube el muerto mm, y te relajas, literalmente tu alma se despega del cuerpo físico y es cuando puedes voltearte a ver. mm, Ahí la ciencia nos va a decir, eso se llama estado de sugestión y alucinación. Donde ya no puede decir su opinión la ciencia ujú, es cuando tú te paras, te vas a la casa del vecino, a la casa de tu amigo, de tu amiga, y como en la película El fantasma del amor, Ghost, mm. aprendes a tirar cosas, a mover vasos, a mover puertas, y al día siguiente le dices a la persona en cuestión, oye, fui a tu casa y moví la puerta. La persona va a decir, ¿qué? ¿Por qué? Porque va a vivir eso. La ciencia incluso se puede aventurar a decir alucinaciones colectivas con estados separados, Sí, pero quien lo hemos vivido sabemos que es real. ujú, Y justamente, primero apareció la meditación vipassana, que me llamó, me jaló. Después de haber visto esa luz, querida Eva Lunela, mm, lo que pasó en tu servidor fue que me sentí inclinado hacia todas las religiones. Para mí ver esa luz fue ver a Dios. Me dio una paz, me dio una armonía, que justamente tuve una revelación mística. Dios es una realidad y tú tienes que acercarte a eso. La meditación vipassana me ayudó mucho a calmarme, a lograr dejar todos los medicamentos que me habían dado. Empecé a mentir en su momento, dije que yo ya no veía absolutamente nada mm. para evitar que me siguieran dando ese tipo de droga que te bloquea. Sí. Y literalmente fue que aparece Esther Seligson. Y en vez de enseñarme cosas de viajes astrales, me dice a estudiar astrología y tarot. Pero Esther, pero te callas, vente y te sientas aquí. Y tuve un entrenamiento con ella de 3 años al lado de unas brujas otomís. El pueblo otomí es muy ancestral y hablan su lengua natal. Eran puras mujeres y un servidor. Me entrenaron puras mujeres, puras brujas. Ajá. Y literalmente, llegado su momento, pues la maestra Esther falleció y pasó a ocupar su asiento en el eterno oriente. Y yo dije, me quedé desamparado porque estaba yo muy joven, tenía yo 23 años y no estaba listo. No obstante, la luz siempre sabe y manda a los maestros como para mí lo eres tú Mm, en este instante de mi vida, que llegue yo a ti y tú a mí. Y fue entonces que conocí a un astrólogo, Abdías Rivero, que curiosamente murió este año, hace 6 meses, y murió aquí a unos metros de donde estoy, y hasta me quedé con sus restos, los tengo por aquí, un astrólogo muy importante que me dio también unas enseñanzas alucinantes, me llevó a dar aquí en América la vuelta por América, astrólogo, te digo, también falleció.
tuve otro maestro también curandero, un chamán, el gran Carlos Wilfredo, de origen salvadoreño, que hacía digitopuntura y trabajo muy similar a lo que hacía la famosa curandera Pachita, que no sé si has oído de ella, una mujer muy He importante. trabajado mucho en México y me suena de México. En España seguro que no la Y, conocen. bueno, ella fue de aquí de México, muy importante. Mm, Y bueno, otro maestro que también tuve para poder recordar y despertar fue Carlos Castaneda, claro, el que escribió sobre las sí. plantas medicinales, los peyotes. Ese sí yo creo que Sí, todo el mundo lo conocemos, sí. sí, bueno, pues los audiolibros de este hombre con algo que se llama Fondo de Cultura Económica, que es la editorial más importante de América. La voz que le presta, quien presta su voz para estos libros oficialmente es tu servidor. No me digas, ¿de Entonces, Carlos? estuve 2 años. Sí. Sí, 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 es una cosa increíble, Bueno, alucinante. todo Estuve 2 años mágico, ¿eh? encerrado en una cabina. ¿Eh? Qué O mágico. sea, por todos lados he tenido guías. Y así fue Ajá. que llegué a que me hicieran regresiones. Ah, Ahora soy yo el que hace Castañedas, que hace Castañedas, que el que hace hace regresiones, castañas. que hace castañas. Eso en psicología es lapsus y me gustó. A castañuelas. Castañuelas, exactamente, para la música española. Pero lo que te Entonces, quiero decir, hiciste una regresión que fue donde sí, recordaste entonces tu contacto, ¿no? así es. En 2017, el doctor y psiquiatra Mm, Antonio Zamudio, que también es una eminencia en todo el mundo, lo de los fenómenos paranormales, tiene unas entrevistas extraordinarias. Y justo, curioso que fue alguien de renombre el que me hizo la regresión en la cual me pude acordar de lo que pasó en el año 2000, que fue esa ah, luz. ¡Pum! mm. Pude recordar que nos llevaron en el automóvil, pude A recordar todos, a tus hermanos y a tu madre y a ti todos. O sea, el coche completo subió, el coche completo. el auto. Yo pensaría Sí. que Rayo entra y se lleva las zonas. Pues no, aquí fue el coche completito. Y me hacen luego la broma. Y luego el ballet parking espacial los recibió. Hay muchos huecos en ese recuerdo. Tengo el recuerdo de subir de lado, caer, mi cuerpo sentir el cinturón de seguridad jalándome y ya no puedo mover nada. Estamos Mm. ya desconectados de la corporalidad. Y después estoy en una cama metálica, ahí ya no veo a mis familiares, no sé dónde están, y veo a los tres seres. Son los típicos grises altos de piel blanca, Mm. insectoides, cabezones, de ojos negros, almendrados, extremidades muy largas, muy delgadas. Son tres, como suele suceder en todos o la mayoría de los casos, y pareciera uno ser una especie de anestesiólogo al lado de una especie de máquina de signos vitales o algo por el estilo, que está a mis pies, que es el que va a hacer el proceso médico o físico que se me hace en ese momento, y un tercer ser que es con el que puedo entrar en un contacto telepático, que aquí, cuando me preguntan, ¿es en español? Esa primera vez, ese momento no fue español, fue imagen, fue sensación de tranquilo, todo va a estar bien. Los escucho hablar entre ellos, escucho sus voces, las cuales me empiezan a dar mucho miedo. Y después, este ser en particular, con el que entro en contacto mental, se para detrás mío, me mira con sus ojos negros enormes y disuelve ese miedo, hace que ese miedo se vuelva una especie de amor, de tranquilidad, en donde yo sé que voy a regresar. Y bueno, cuando yo regreso, valga la redundancia de la regresión, experimento una paz, una tranquilidad, porque yo solamente quería saber que aquello
había sido cierto, que había sido real. No tengo duda. He conocido a otros abducidos, he conocido a otras personas con historias tan similares a la mía, que hoy puedo garantizar que estos fenómenos son reales y son físicos. No es nada más un producto aquí de la mente, no, no, no. Tus huesos, tu cuerpo va a otra dimensión Ni, que es esa ni es, nave. ni es una salida astral, nada de eso. No, No. Mm. no, Es no, no, totalmente es físico. un punto intermedio, pero que requiere tu biología. Ah, ok. Literalmente hay quemaduras en el cuerpo, te expones a radiaciones, Mm, son seres de otros mundos. mm, Cuando yo tengo ese recordar, empiezo a recordar más cosas, se me abre una puerta, empiezo a darme cuenta que cada vez que yo me levantaba en las noches, en mi adolescencia, sonámbulo, sonámbulo. Mm, siempre recordaba con un único sueño, que era voltear hacia el cielo y ver otra vez la nave y otra vez la luz. mm. Justamente ahí pude descubrir que fueron muchas las veces Ah, que que me fue que estuvieron fuiste ahí. llevando Mm, y que eran episodios justamente físicos, reales. Eso solamente fue entre los 13 años y los 17, nada más. mm. Ya al cumplir los 20 años, 3 años después de que eso se frenó, pero en meditación yo ya había tenido recuerdos de vidas pasadas, por ejemplo, y cada que recordaba vidas pasadas me salía sangre de la nariz Mm. y tenía desmayos. A los 20 años, cuando viene el 2012, que aquí en México fue muy sonado, que era el fin del Claro, por mundo, los mayas. Mm, así es, mm, yo iba a una montaña que tenemos aquí en México, que se llama el Ajusco, el Pico del Águila, y yo me quedaba a dormir en el risco, en la punta, buscando el contacto. Lo hice 9 veces, 9 veces, y vi una esfera, fue lo único, lo más que vi, y bueno, fue muy fuerte, todo lo relato en mi libro, pero después de subir a la montaña varias veces, antes de que fuera el 22 de diciembre, 21 y 22 de diciembre, que estaba anunciada el final del mundo sí, maya, sí. antes de eso, de mi noveno ascenso a la montaña, es que en mi cuarto, en mi recámara, tengo la última abducción física que tuve. Y, y ahí justamente se me dio una parte de la información con referente a la logofanía. Pero Ahí, cuando ahí fuiste consciente o no. sí, era muy consciente y eran otra vez 3 seres, pero el central ya no era alto. Este era chaparrito, cabezón, y de hecho estoy ahorita transmitiendo en vivo también en una de mis plataformas y ahí puse una imagen del personaje que fue. Este personaje es un personaje icónico llamado Lam. Lam fue un ser que entró en contacto con Aleister Crowley en 1918 y este mismo ser estaba ahí. Este ser me dijo que en una fecha, el 17 de noviembre de 2047, se iba a abrir un nuevo portal y que sería el encuentro entre dos mundos. En ese momento no entendía bien y eso sí lo escuché en perfecto español, Mm. así como en una pirámide llamada la pirámide de Cuicuilco en 2014 escuché otra voz y vi un ser que me dijo un nombre que también lo tengo por acá y que Camel. exactamente se fue construyendo de peldaño en peldaño hasta que llegó un hombre, un ser humano encarnado, que me pidió no decir su nombre y justamente es representante pues de una agrupación secreta muy importante y que así debe permanecer y solo me permite decir sus iniciales, LFT. LFT me dice en nombre de un grupo ¿Pero de que un he de globo desarrollar terrestre o extraterrestre? terrestre, Terrestre. terrestre, terrestre y me entregan la palabra, logofanía.
se entrega esta palabra que hasta hace 6 meses, si tú la escribías en Word, te aparecía como error. Ujú. El día de hoy, los logófanos y un servidor, porque no estoy solo en este camino, tenemos ya logófanos. Hay una logófana allá en España, tenemos logófanos en Estados Unidos, en México, y literalmente somos cada vez más y estamos de fiesta porque ya el diccionario de Wikipedia, el diccionario Lo pone. ya lo pone, ya no es error, ya no te marca error el Word. Y es una palabra que si bien nos han dicho que se pronunciaba en la antigua Lemuria, nuestros diccionarios modernos no lo tienen, no lo tienen. Pero Y estábamos por darle. qué conexión hay entre este señor y los extraterrestres? Esa es la pregunta. Los hermanos mayores siempre han estado aquí. Y ahí justamente la conexión, y he de usar hasta tu nombre, querida Eva, que Mm, viene de Yaba o Yabá, que es mm, mujer. Pero la palabra mujer en origen no significa mujer. Adán y Eva eran uno mismo en el Adam Kadmon. Adam Kadmon significa mm, humanidad, no significa hombre como mucha gente cree. mm, Cuando dicen Eva salió de la costilla de Adán, más bien el ser que era uno, se tuvo que hacer dos para experimentar el universo físico. Por eso es que Eva viene a ser la parte necesaria de la dualidad, ese elemento negativo, pero no malo, sino receptor, que vamos a ver proyectado en la luna. Y literalmente, aquí tenemos que decirlo, hay esta introducción de hermanos mayores, o sea, vamos a hablar de seres con elementos humanos, con ética, con moral, con un lenguaje desarrollado, que no son de este mundo, pero que sí son nuestros padrinos. ¿Por qué? Porque creadora solo la luz. Nosotros tampoco es que seamos creadores, somos co-creadores. Cada que hacemos una canción, tú y yo, que componemos una melodía, es a partir de lo que ya hay. mm, No es que nosotros lo creemos. Y de hecho vamos a descubrir que el arte no mejora, sino que muta. Y en estas mutaciones, mientras tú en España compones algo en particular, yo en México, alguien en Brasil y alguien en África están componiendo algo muy similar, porque es la vibración en la que en este momento se tiene que componer. Estos hermanos mayores son los antiguos dioses con D minúscula, estos demiurgos, que siempre han estado y que le entregaron a este humano perfecto, iniciático, iniciador, una clave, así como Hansel y Gretel, que para poder regresar a su casa tienen que ir dejando primero panecitos, mm, pero primero eran piedritas y las piedritas no se las comen los pajaritos, en cambio los panes sí. Es como Tauro con su maravilloso mito de Ariadna, el hilo conector. Este hilo conector nos lo dejaron los hermanos superiores que son nuestros padrinos. Yo no diré que son nuestros padres, son nuestros padrinos que aceleraron con el homínido que había aquí en la tierra. Hubo una intervención y eso estamos hablando de Ra, de Enlil, de para mm. el Enuma Elis, por ejemplo, justamente será Enlil, pero también en los misterios órficos y griegos tendríamos entonces a nuestra maravillosa Deméter, por ejemplo, Mm. como gran iniciadora. Estoy hablando de extraterrestres, Sí, así sí, de sí, simple, sí. de seres antiguos que cuando generaron este acelere evolutivo que la ciencia dice falta un eslabón, pero lo vamos a encontrar, más todos sabemos que los perros, y pregúntale a cualquier biólogo, a cualquier genetista, los perros y los simios no van a terminar hablando. Van a evolucionar, mas no van a desarrollar el lenguaje que tú y yo tenemos. Mira, se enfadó mi Este perra. lenguaje, perdóname, y me escucha,
Pero la perra que hay hoy, hace 3.000 años no era así, ya evolucionó. Claro que sí, va a seguir evolucionando, se va a seguir adaptando, pero no va a desarrollar el lenguaje que tú y yo tenemos. Y cuando me dicen, bueno, pero los delfines y las ballenas tienen lenguaje, sí. Y ahí es donde hemos de aludir a algo que mi buen amigo Drúmbalo Melchizedek sostiene. Cuando llegaron los extraterrestres que hicieron estas modificaciones en los homínidos para que tú y yo resultásemos, a quienes fueron a pedirles permiso fue a los seres más evolucionados de este planeta, los guardianes del entonces planeta Tierra. Estos eran las ballenas, estos eran los delfines. Pero los delfines no escriben libros, pero los delfines no hacen películas. Los delfines cantan, por supuesto, pero su canto solo lleva melodías, no lleva palabras con conceptos en diccionario. Esa es la gran diferencia. Estos seres de estas antiquísimas agrupaciones, que sí tienen que permanecer secretas o al menos discretas para que, para que el tumulto de la ignorancia no las ponga en peligro y no cambie las piedras por panecillos que puedan ser comidos por pájaros pícaros, Por buitres. siempre ha tenido este contacto. Ujú. Sí, por Te, buitres, así es. El contacto siempre ha estado, te han dicho siempre ha estos, estado, pero no. perdona, estos seres, lo que no acabo de ver, otra vez, perdona que insista, es la relación, aparte de los dones que despertó en ti, que me quedó claro que despertaron dones y que algún tipo de trabajo energético en los cuerpos sutiles, tercer ojo, lo que sea, desarrolló más tus capacidades. Eh, no acabo de ver la conexión con lo que me estás hablando ahora. ¿En qué Yo crees sé, que influyó en la eh, orfonía o que apareciera este hombre? es O- muy complejo y además he de decirlo, esta parte de la historia no puede quedar tan clara. ¿Por qué? Porque ahí tengo que guardar secrecía en Ah, muchas cosas, en lo humano. En lo mm, humano debo guardar secrecía. En mm. los mensajes que directamente se me han dado de los hermanos mayores, al revés. Ah, bien. En lugar de secrecía, tengo que divulgarlo. Y por eso es que justamente surge la logofanía, porque estamos ahorita en esta ilusión del tiempo, del espacio, en la cual ya no te queman en leña verde literal, sí en las redes, ¿no? Y entran, Mm. insultan, pero no nos ponen ahí en aprendernos fuego como si lo hacían hace unos 1.200 años y justo allá por tus tierras. Más cerca. Exactamente, allá por tus tierras, todos Sí, sí. los Pirineos, todo es 1666 era la caza de brujas y así la es. astrología estaba en las universidades y tuvieron que quitarlo porque empezó a considerarse brujería la astrología. Y porque Entonces, finalmente es lo mismo. La ¿mm? brujería viene de la palabra brujo, que es sabio. ¿Mm? El brujo, la bruja, es tomado como un insulto, pero en realidad el brujo es un sabio, el que sabe, y el que sabe tiene contactos. Y ahí es donde vamos a entender que las brujas que tenían relaciones sexuales con los incubos, con los súcubos, con el chamuco mismo, con Satanás, ¿Mm? pues tenían relaciones sexuales con seres extraterrestres. Pero ¿qué Es estás diciendo? ¿Que exactamente lo tenían, mismo. que se cambió la historia o que tenían con todo el mundo? No te entendí ahí. Hola, solo quiero invitarte al taller de astrología acásica para principiantes, que tendrá lugar a finales de septiembre. Iniciamos un nuevo año que podéis además realizar online desde cualquier parte del mundo. Os animo a inscribiros. Os mando un abrazo.